Buen día, jóvenes. Esta es la clase correspondiente al embargo, a los incidentes del embargo ejecutivo. Como ya ustedes habían tenido por conocimiento previo al examen, habíamos dicho que el primer parcial solamente abarcaba el material hasta el embargo ejecutivo, el procedimiento completo, desde el mandamiento de pago hasta la subasta pública de los muebles embargados. Y decíamos en aquella oportunidad que lo atinente al tema de los incidentes del embargo ejecutivo lo íbamos a postergar o a verificar o a analizar con motivo del material que vamos a abordar en el segundo parcial. Eh, Espero que la forma de dar el examen los hayas hecho reflexionar a ustedes. Yo entiendo que más que falta de conocimiento, las bajas calificaciones eh, tuvieron motivadas fundamentalmente por el hecho de que se presionan al momento de tomar un examen de ese tipo de razonamiento, así como también el hecho de que no han logrado internalizar de que lo que importa acá es razonar el material. Es razonar el material para que desde un punto de vista práctico podamos sacar el mejor provecho siempre. O sea que para una próxima experiencia, ya que vamos a abordar procedimientos ya que se estilan desarrollarse con relativa frecuencia en el ámbito práctico, es importante que tomen siempre nota de estos videos y que puedan hacer las preguntas oportunas previo al examen. O sea, y también con motivo de cada clase que se ventila, porque estos videos están orientados fundamentalmente a hacer entender el material que está contenido en el texto. O sea, no es una simple repetición y memorización lo que tratamos de hacer acá, sino fundamentalmente tratar de hacerles entender a ustedes a través de mecanismos prácticos cómo se verifica estas cuestiones que están previstas en el texto. O sea, para que se pueda entender y se pueda ulteriormente aplicar. Esa es la idea fundamentalmente. Y la sugerencia fundamental para tomar el examen es que se concentren, que entiendan que 2 minutos por cada pregunta es más que suficiente para poder entender el contenido y poder asimilar la idea de lo que se pretende plasmar en cada interrogante en un examen. Ese es el punto. Bueno, como ya habíamos dicho, vamos a abordar el tema relativo a los incidentes del embargo ejecutivo. Y la noción de incidentes es harto conocido por ustedes porque ya desde inicios del procedimiento civil lo han venido escuchando, o sea, el término incidentes. ¿De qué se trata los incidentes? Y es una noción que evidentemente debe estar siempre pendiente ustedes de que deben entenderlo, deben razonarlo, porque lo normal es que un procedimiento se desarrolle sin ningún tipo de tropiezos. Ahora bien, cuando surgen contestaciones, cuando surgen inconvenientes con motivo de ese procedimiento, evidentemente que estamos ante un procedimiento incidentado. Y como decía el maestro Artañán Pérez Méndez, buen abogado es el que sabe incidentar, pero mejor aún el que no se deja incidentar. O sea que para ello tenemos que tener una idea clara de qué se trata de incidentes. Bueno, yo siempre he puesto el ejemplo que el procedimiento es un camino, muchas veces largo y tortuoso, como el caso del embargo inmobiliario, que veremos al final. Pero es un camino a final de cuentas, que tiene un inicio y que tiene un final. Los obstáculos que se interponen en ese camino se denominan incidentes, o son los incidentes, fundamentalmente. Un incidente es una contestación de forma o de fondo que surge en el curso de un procedimiento y que puede ejercer una influencia determinante sobre la marcha, sobre el curso o sobre el desenlace de ese mismo procedimiento. Esto quiere decir que los incidentes son aquellos obstáculos que impiden la marcha o el curso normal de un determinado procedimiento. Y que tal como lo revela el maestro Froilán, esos incidentes pueden provenir de la parte embargada o pueden provenir de terceros que pueden tener algún tipo de incidencia o de interés en el procedimiento llevado a cabo. Esos terceros pueden ser acreedores del mismo deudor, pueden ser depositarios o guardianes de los efectos embargados, pueden ser verdaderos propietarios sobre las cosas que se pretenden embargar o que ya fueron embargados. O sea, un procedimiento de embargo ejecutivo, aunque regularmente liga a un acreedor y un deudor, pero terceros pueden verse afectados por la realización de ese procedimiento. Entonces, es importante que conozcamos las aristas que pueden revestir los incidentes del embargo ejecutivo.
Como ya ustedes saben, el procedimiento de embargo ejecutivo es un procedimiento puramente extrajudicial. Esto quiere decir que, como ya ustedes conocen, el tribunal solamente toma conocimiento de ese procedimiento solamente si surgen incidentes, como ya lo habíamos dicho. Y el hecho de que sea extrajudicial, eso implica que solamente utilizando un alguacil usted puede practicar este procedimiento. O sea, usted no necesita validar este procedimiento por ante ningún tribunal en caso de que se desarrolle de modo normal este procedimiento. Como hemos dicho ya, en caso de que surja un tribunal, siempre será a propósito de una cuestión incidental. Entonces, esto es importante que lo tengan siempre pendiente. El tribunal solamente va a actuar con motivo de un procedimiento de embargo ejecutivo solamente si surgen incidentes en el procedimiento en cuestión. Incidentes que vamos a tratar de dilucidar en esta clase. El maestro Froilán lo que hace es, en su texto, analizar las vertientes de cada uno de estos incidentes que pueden provenir, ya sea de la parte embargada, ya sea de los terceros. Y el primer incidente que se aboca a analizar es el relativo a la oposición a las persecuciones. Nosotros regularmente le llamamos en el terreno práctico demanda de nulidad de embargo ejecutivo. Esa demanda de nulidad tiene como sustento alguna irregularidad en ese procedimiento, ya sea por algún vicio de fondo o por algún vicio de forma. Por eso es que la doctrina lo define como aquella contestación que puede lanzar el deudor, tendente a obtener la declaratoria de nulidad del procedimiento ejecutivo, ya sea por alguna irregularidad de forma o de fondo. Este incidente no es más que el acopio de las reglas que anteriormente hemos visto con relación al embargo ejecutivo. La necesidad de un mandamiento de pago, la necesidad de un acta de embargo, la necesidad de fijar edictos, la necesidad de hacer procesos verbales de fijación de edictos, de levantar acta de comprobación y de hacer un proceso verbal de subasta. Pero no solamente eso, sino también tener presente los plazos que debe mediar para instrumentar todos esos actos de procedimiento, así como también las enunciaciones o formalidades que deben revestir cada uno de esos actos de procedimiento. En caso de que el acreedor no respete o no observe las disposiciones mandadas a observar por la redacción o instrumentación de cada uno de esos actos, entonces el procedimiento estaría afectado de nulidad y es lo que técnicamente se denomina oposición a las persecuciones. Esa oposición puede ser formada antes del embargo o después del embargo. Eso dependerá del momento en que se instrumente la demanda y también los actos que serían impugnables a través de esta oposición a las persecuciones. Es importante distinguir lo que son irregularidades de forma y de fondo. Cuando hablamos de irregularidad de fondo, esto se asimila a lo que en términos procesales se ha venido a denominar como medios de inadmisibilidad. Lo que ustedes vieron en el procedimiento civil 1 y que están todas previstas en el artículo 44 de la ley 834. Cuando, por ejemplo, un acreedor realiza un embargo ejecutivo sin tener la calidad de acreedor, entonces estaría afectado ese procedimiento de una irregularidad de fondo, evidentemente, porque no tiene la calidad para instrumentar ese procedimiento ejecutivo. O en caso de que ya la deuda esté expirada, eso también evidentemente acarrea una irregularidad de fondo. Si quien está reclamando no es el acreedor y es otra persona, no tiene calidad. Si ya la deuda está prescrita o se ha operado ya la prescripción extintiva, también entonces está afectada de una irregularidad de fondo. Si el título en virtud del cual se está procediendo a la ejecución está siendo impugnado por algún recurso ordinario, que evidentemente es suspensivo de la ejecución de la sentencia impugnada, también es una irregularidad de fondo. O sea, las irregularidades de fondo no permiten que el acreedor pueda reproducir o reintentar el procedimiento, sino que automáticamente lo deshace, automáticamente lo desbarata, automáticamente lo aniquila el procedimiento completo. A diferencia de las irregularidades de forma, que sí pueden ser reproducidas, sí pueden ser reintentados esos procedimientos que están afectados de ese tipo de irregularidad. Por ejemplo, el deudor embargado notifica una demanda en oposición al embargo sobre la base de que se trabó el embargo sin haberse notificado un mandamiento de pago, o si se trabó el embargo al día siguiente de haberse notificado un mandamiento de pago y no se esperó los tres días calendario, o si omitió en el mandamiento de pago la elección de domicilio, o si omitió en el acta de embargo la descripción de los efectos embargados. O sea, esas son irregularidades de forma que pueden ser subsanadas mediante un acto posterior.
O sea, esa es la diferencia entre irregularidades de forma e irregularidades de fondo. Pero en ningún caso, el hecho de que el deudor embargado lance una oposición a las persecuciones bajo este esquema, en ningún caso puede detener o detiene de manera automática el procedimiento de embargo. Regularmente lo que hacemos los abogados en el terreno práctico es que lanzamos una demanda en referimiento en suspensión de ese procedimiento, a fin de que el juez presidente de la Cámara Civil y Comercial de esa demarcación territorial disponga la suspensión